y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos de un caso que ha afectado gravemente a esta institución, al Parlamento Europeo, un supuesto caso de corrupción en que Qatar y Marruecos habrían pagado supuestamente cuantiosas sumas de dinero a miembros de la Eurocámara para tratar de influir en las políticas europeas que afectaran a estos países. Antes de pasar al debate, veamos un repaso a los puntos clave de esta investigación. En diciembre de 2022, la policía belga destapó uno de los mayores casos de corrupción de la historia del Parlamento Europeo. Una trama en la que supuestamente Qatar pagó cuantiosas sumas de dinero a trabajadores y asesores de la institución. También a organizaciones que luchan a favor de los derechos humanos para influir a su favor en las decisiones europeas. De momento, hay 4 personas detenidas, entre ellas la ex vicepresidenta de la Eurocámara, la griega Eva Kaili. También están en prisión su pareja, ex asesor de un eurodiputado, y 2 miembros de 2 conocidas ONGs. La justicia belga ya solicitó que se le retire la inmunidad a otros 2 eurodiputados. Según las pesquisas, el supuesto líder de la red de sobornos fue Antonio Panzeri, un antiguo eurodiputado y presidente de la organización no gubernamental Fight Impunity. Las últimas investigaciones también encontraron que Marruecos formaría parte de la trama y que habría tratado de influir a miembros de la Eurocámara. Mientras, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, avanzó que se hará un plan de reforma para mejorar la transparencia de la institución y promete que no habrá impunidad. Y para hablar de este caso, ya bautizado como Qatargate, contamos con el eurodiputado del Grupo Socialdemócrata, Juan Fernando López Aguilar. Bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. Y con la eurodiputada del Grupo Renovar Europa, Maite Pagazaurtundúa. Bienvenida, Maite. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos. Este supuesto caso de corrupción se ha vivido como un auténtico shock en las instituciones europeas. En la investigación se apunta a Qatar, también a Marruecos. Me gustaría preguntaros 2 cuestiones. ¿Alguna vez temieron que un caso así podría haber afectado a este Parlamento y creen que podría ser incluso la punta de iceberg de un caso mucho más grave, Juan Fernando? La corrupción puede producirse en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y hay que estar siempre muy prevenido y muy alerta. Pero usted lo ha descrito bien. El impacto ha sido un shock. Por tanto, lo primero, consternación, sorpresa, perplejidad, asombro. En segundo lugar, consternación y, debo decirlo, ira desatada. Un cabreo monumental, un enfado sideral por parte del conjunto del Parlamento Europeo. Y finalmente una respuesta que ha sido básicamente unitaria y además inmediata. De modo que primero se destituyó a la vicepresidenta encausada a expensas de que se complete la investigación judicial y en segundo lugar se adoptó una resolución muy potente para intentar reforzar todos los controles preventivos y represivos contra cualquier forma de corrupción. Pero quiero decir que este caso de corrupción no concierne al Parlamento Europeo, ni contamina al Parlamento Europeo. Son responsabilidades individualmente contraídas por las personas que están siendo investigadas a expensas de que se complete la investigación judicial en el sistema judicial penal belga con toda la cooperación del Parlamento Europeo. Pero debo cumplir con mi obligación defendiendo la honorabilidad y la credibilidad del Parlamento Europeo como institución directamente electiva que representa al conjunto de la ciudadanía europea. Maite. Bueno, efectivamente el shock lo hemos sufrido todos porque nadie tiende a pensar que su vecino de escaño o de voto puede llegar a ser una persona corrupta. Y hay una cuestión, y es que en el Parlamento tenemos mucha libertad los diputados, tenemos nuestra propia oficina y somos muchos y hay muchas comisiones. Entonces uno tiende a confiar, de la misma manera que hace su trabajo y confía en su equipo, pues tiende a confiar en que los demás estarán haciendo las cosas correctamente. Ha sido un mazazo, pero la resolución que aprobamos en el plenario anterior es una resolución extraordinaria. O sea, sí que hemos reaccionado muy rápidamente, hemos reaccionado unidos, no nos hemos tirado los trastos a la cabeza acusando a uno u otro grupo político, hemos entendido que era un tema individual y si hacemos lo que aparece en la hoja de ruta que describe la resolución, yo creo que blindaremos mucho, o en la manera de lo posible, tanto la entrada de los corruptores vía el registro de transparencia, lobbies, intermediarios, etcétera, como los propios grupos de amistad,
como incluso la manera de trabajar en las delegaciones, aquellos que suelen intervenir en ellas. Yo creo que vamos a reaccionar bien, pero sí, la consternación ha sido terrible. O sea, íbamos a casa que no sabíamos cómo contárselo a la familia de la tristeza que teníamos. Justamente sobre estos grupos de amistad, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado que va a prohibir estos grupos de amistad, estos grupos en que había entre eurodiputados con países. ¿Ha sido el Parlamento Europeo demasiado ingenuo permitiendo este tipo de prácticas, Maite? Yo creo que sí, sinceramente. Yo no sabía que existían, me enteré a raíz de la noticia, miré un poquito en las redes sociales y encontré que había algunos otros países, por cierto, no de los, en fin, no de los más ortodoxos, que también tenían este tipo de práctica con respecto a Qatar, por ejemplo, o con respecto a Emiratos Unidos, etc. Y yo creo que esto nos tiene que poner en guardia. O sea, en adelante, cualquier cosa que tenga que ver con países que pueden ser de alto riesgo o dudoso riesgo, que en la Comisión de Desinformación estamos trabajando, aquellos países que utilizan la captación de élites para aprovecharse y tener un impacto geopolítico en contra de nuestros intereses. Todas estas cosas las tenemos que ver en todas las comisiones que sean necesarias. En la de Asuntos Constitucionales, por si hay que cambiar el registro de transparencia, y también en desinformación o en otras que sea necesario. O sea, creo que tenemos que ajustar los tornillos a los instrumentos para funcionar mejor. Juan Fernando, ¿ha pecado de ingenuo el Parlamento Europeo? Es necesario explicar a quienes nos escuchan que el Parlamento Europeo se distingue por ser la única institución directamente electiva y legitimada por el voto. Es el único parlamento democráticamente electo, supranacional y legislativo del mundo. Y esto me importa subrayarlo porque este Parlamento es un Parlamento legislador. Aquí estamos haciendo leyes. Yo, de hecho, presido la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior, que es la comisión de mayor carga legislativa de todo el Parlamento Europeo, de la que es miembro distinguida Maite Pagazaurtundúa, además de vicepresidenta de la comisión. Por lo tanto, hacemos leyes aquí. Ahora, sucede que existen otros formatos de actividad, algunos de los cuales se cualifican bajo la rúbrica de diplomacia parlamentaria, es decir, establecer relaciones institucionales en representación del Parlamento Europeo y consiguientemente de la ciudadanía europea con otros ámbitos de integración regional en el mundo, particularmente con asambleas parlamentarias. Esa diplomacia parlamentaria está estructurada y debe ejercerse con transparencia y en misiones oficiales. Si alguien rompe las reglas, asume su responsabilidad individual. Por tanto, si alguien acepta algo parecido a lo que se llama en América Latina una coima, es decir, una dádiva, un soborno, aceptando un viaje pagado por alguna otra potencia extranjera, algún otro país que no sea la propia institución europea, asume su responsabilidad. Y desde luego, si no lo transparenta, si no lo comunica, esa responsabilidad puede ser responsabilidad penal. Cuando estoy hablando de responsabilidades individuales, esto es importante decirlo, porque da la impresión, y creo que he tenido que salir al paso más de una vez de esa pendiente en la discusión, de que el Parlamento Europeo debiera de sentirse culpable, porque en un Parlamento de 700 miembros, una sola persona que en estos momentos es miembro del Parlamento Europeo haya sido detenida y está siendo investigada penalmente. Es cierto que la sospecha por extensión ha tocado a alguna otra persona, pero una sola persona miembro del Parlamento Europeo en estos momentos está privada de libertad bajo investigación judicial penal. Una sola persona de 700 y la responsabilidad es toda suya. No es del Parlamento Europeo que falló, no es del Parlamento Europeo que es corrompible, no es del Parlamento Europeo que no ha vigilado lo bastante que no nos corrompan los diplomáticos extranjeros, porque sería inasumible llegar a la conclusión de que no podemos tener interlocución con diplomáticos extranjeros, no sea que nos vayan a corromper y no sea que nos corrompamos. Esta premisa es absolutamente inaceptable. La comunicación institucional con diplomáticos extranjeros es perfectamente regular y perfectamente habitual y perfectamente normal y honorable en la medida en que trabaje sobre los asuntos de competencia de este Parlamento Europeo. Si alguien se desliza por la pendiente de la corrupción, es su responsabilidad estrictamente individual. Que el trabajo habitual es muy estricto, es muy serio. Y si ha habido cosas que se pueden ajustar y si en el registro de transparencia o en las puertas giratorias podemos trabajar mejor, hagámoslo. Y desde luego se puede hacer tanto en asuntos constitucionales, en libertades civiles seguro que también, porque alguna cosa nos tocará. Y desde luego en la Comisión INGE estamos hablando de las enmiendas ahora mismo y creo que ahí
tenemos también posibilidad de evitar injerencia extranjera y cooptación de élites pues para mermar nuestras capacidades geopolíticas o geocomerciales, que son una cosa bastante paralela. Nos queda muy poco tiempo. Como última pregunta, habéis hablado de la honorabilidad de todos los miembros de esta Cámara a pesar de este caso de corrupción, pero ¿teméis consecuencias en las próximas elecciones europeas, que son en mayo de 2024? Parece que está aquí al lado. Juan Fernando. Ningún contexto electoral es sencillo. Tengo experiencia, como la tiene Maite, hemos sobrevivido a muchos procesos electorales en nuestras vidas y sabemos que efectivamente cuando nos aproximamos a un momento caliente electoral, todo se pone cuesta arriba y te puede pasar cualquier cosa. Y efectivamente cualquier moneda que pueda ser de circulación para hacer daño al adversario se utilizará. Hay que estar prevenidos, sí, sin duda ninguna, pero no es la primera vez que se intenta infamar la acción parlamentaria y al Parlamento Europeo en elecciones europeas. Cuando no es una cosa es otra. Cuando no es que el Parlamento Europeo tiene escasa visibilidad y que es un cementerio de elefantes y que aquí no existe tampoco una función reconocible por la ciudadanía. A veces son incluso acusaciones con respecto de la doble sede, con respecto de la transhumancia entre Estrasburgo y Bruselas o con respecto de la oficina parlamentaria que mantiene los parlamentos europeos, toda perfectamente regulada, toda perfectamente transparente y por tanto obediente a los reglamentos y a las instituciones del derecho europeo. Sí, no será fácil y seguramente esto habrá que explicarlo, pero creo que es nuestro deber explicarlo e insisto que yo me siento en la obligación de defender la honorabilidad y la reputación del Parlamento Europeo como Parlamento legislador, el único Parlamento supraestatal legislativo directamente electivo del mundo. Y no es aceptable que una sola persona que asume sus responsabilidades individuales infame al conjunto de la institución y no debiéramos deslizarnos por esa pendiente porque no solamente sería injusto, sino contraproducente. Bueno, yo estoy mirando nuestra resolución sobre este tema de Qatar y una vez que se conozcan los resultados de las investigaciones penales vamos a crear una comisión de investigación, una comisión especial, además de algunas otras cosas que aparecen aquí sobre transparencia y puertas giratorias. Si nos da tiempo, yo creo que vamos a ir con los trabajos bien hechos y creo que vamos a ir con toda la transparencia acerca de lo que ha ocurrido. Tenemos que aprender de esta lección para intentar minimizar el riesgo en la manera de lo posible, porque siempre puede haber alguien que quiera ser corrompido. Pero concuerdo con Juan Fernando en que si nos da tiempo haremos bien las cosas y nos presentaremos pues, ante los ciudadanos tal y como somos. Gracias, Maite, Juan Fernando. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.